buena nota de esta noche les parecerá singular porque es algo que normalmente no hacemos en la hora que Ortiga, que es aludir a actividades en las que estamos involucrados, pero la buena nota de hoy es para el Ministerio de Hacienda y para la Fracción de Liberación Nacional. Han construido un acuerdo político que permitirá rebajar en el presupuesto del 2016 cerca de 50.000 millones de colones, concretamente 10.000 en el Ministerio de Obras Públicas, que no se usarán en la construcción de la segunda etapa del nuevo edificio, 4.000 en el Poder Judicial, que se negoció entre las bancadas y con el Poder Judicial, y una banda entre 28 y 35.000 millones más que se rebajarán el año entrante en dos presupuestos extraordinarios en gasto corriente, o sea, consultorías, viáticos, salidas del país, actos protocolarios, etc. Esto confirma que actuando de manera cristalina, con las cartas viendo hacia arriba, puestas sobre una mesa, se pueden lograr acuerdos políticos. No es una suma exorbitante que asfixie al gobierno, no es poca cosa. De modo que ambas partes han construido este entendimiento que puede ser preludio de nuevos acuerdos en procura de sacar la agenda que le interesa al Poder Ejecutivo para robustecer la política fiscal, tributaria y económica del país. Entonces la buena nota de hoy es para la Fracción de Liberación Nacional en la Asamblea Legislativa y para el Ministerio de Hacienda. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Regresamos, amigas, amigos, con Tiro al Blanco. Hoy a las 10 de la noche tendremos fuego cruzado con el viceministro de Hacienda, José Francisco Pacheco, para hablar del tema de presupuesto. Bueno, en Tiro al Blanco tengo 4 temas que plantearles. Ustedes libremente abordan los que corresponda. Uno, regresa don Elio Fallas, ministro de Hacienda, después de una recuperación de un problema tendón de Aquiles. Está pendiente cuánto recupere el espacio ministerial, y hoy hay especulaciones de si se va a mantener en el cargo o si va a dejarlo para dedicarse exclusivamente a la vicepresidencia. Eso es materia significativa. De momento retoma el mando del buque insignia de las finanzas públicas, el Ministerio de Hacienda. Celebramos que don Elio esté en proceso de recuperación y que recupere la función para la que fue nombrado por don Guillermo Solís. Esperemos cómo evolucione este asunto. Entonces aquí tenemos don Elio Fallas, el talón de Aquiles y el Ministerio de Hacienda. Segundo tema, Liberación Nacional hizo su Asamblea Nacional, dejó resueltas las papeletas municipales en más de 70 cantones, pero le quedan temas por resolver en algunos cantones. Recuerdo de momento Golfito, Santa Cruz, Limón, un puesto en Alajuela, algunos de lo que recuerdo en este momento. Hay causas distintas, pero la mayoría de esas causas, las que no son por trámites ante el Tribunal Supremo de Elecciones, tienen que ver con criterios éticos o revisión de votaciones. Lo cierto del caso es que hay una fuerte corriente en Liberación Nacional por dar una señal de
recuperación ética, y eso genera una controversia porque para alguna gente se está generando también, valga la redundancia, una injusticia con determinadas candidaturas que habían sido procedentemente resueltas en las asambleas cantonales. Ahí hay un tema más. El otro, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, aborda el tema de Costa Rica con una presentación de la licenciada Yari Gómez en representación del grupo Extra que ella lidera, informando a la CIP sobre una serie de circunstancias que se han suscitado en el país y que resultan perjudiciales para el libre ejercicio del periodismo y de la prensa. Sé de buena fuente que de igual manera el representante por Costa Rica para la CIP, el periodista Ricardo Lizano, hará una presentación que tendrá algunos componentes correlativos con este delicadísimo tema. Recordemos que Costa Rica ha sido un país señero en materia de libertades y especialmente en libertad para el acceso a la información y para la comunicación de la información. Y un tema más, antes de recibir sus llamadas, que ya pueden entrar al 905-222-0000 o bien a la Ortiga CR en Twitter o la Hora que Ortiga en Facebook, es que Burger King cierra 29 locales en Costa Rica. Esos son más de 400 personas sin empleo, y debo dejar claro que lo que está ocurriendo ahí no tiene nada que ver con que haya o no haya políticas de empleo del gobierno. Es un conflicto entre la casa matriz y la empresa, la organización o la persona franquiciada en Costa Rica que tiene la denominación de Burger King. Lo cierto es que 400 personas sin empleo es algo escalofriante, es muy pesado cuando ya el desempleo de por sí es grande, pero las cadenas Chills, Carl's Junior, Rostipollos, Johnny Rockets, Dippin' Dots y Costa Rica Beer Factory tienen 230 puestos disponibles e invitan a la gente que se queda sin empleo a que entren a concursar con ellos en procura de que tengan un puesto para su desempeño con estas cadenas, partiendo que son denominaciones diversas sobre producción y venta de alimentos rápidos. Estamos en la Hora que Ortiga y anunciamos que ya se ha dicho en varios medios que el puente Juan Pablo II estará cerrado a partir de las 10 de la noche hoy para reparaciones diversas. A las 10 de la noche hoy tendremos al viceministro de Hacienda, José Francisco Pacheco, para hablar con él sobre el tema del presupuesto. Sergio González desde Cartago y Freddy Sequeira desde San José. Adelante, don Sergio. Buenas noches, Rolando. Buenas noches. Dos cositas. Bueno, la mala nota decía nuevamente con esto del desempleo. De Burger King ya de cierra y son 400 personas directas. Sobre eso imagínense, o sea, un montón de personas que dependen de esta cantidad de personas. Dos, con esto de la buena nota, que se van a ahorrar, digamos, 50 mil millones, creo que es, lo que sí no sé si es por año, imagino que es por año. Está bien la buena nota y está bien que hagan eso, ese ahorro, pero yo me pregunto, bueno, ¿realmente se va a ahorrar ese dinero? Y si se va a ahorrar, o sea, que al final del año digan, bueno, sí, ¿a qué se ahorró esta cantidad de dinero? Y la pregunta mía es, ¿qué se va a hacer ese dinero? Porque si al final se va a ahorrar, pero pues no se sabe qué se va a hacer ese dinero, sería lo mismo como si no se ahorrara. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Le contesto, esos recursos que no se ejecuten, una parte de esos recursos ya quedarían rebajados este año y la otra parte del año entrante se reducen de la deuda pública. Recordemos que en Costa Rica solo el 46% del presupuesto tiene un contenido económico en efectivo, así como que entra por vía de impuestos, tasas y otras cosas. El resto es deuda, es crédito. Entonces estos 50 mil millones no se gastan, se reducen de deuda.
y eso es una ventaja para el país porque son menos pagos y menos intereses. Freddy Sequeira desde San José, adelante don Freddy. Don Rolando, buenas noches, ¿cómo Buenas está usted? noches. Bien, ¿y usted? Yo no voy a opinar en nada, yo lo llamaba nada más para saludarlo y felicitarlo por el programa, ya estaba haciendo falta. Yo soy un amigo suyo desde Alajuela, desde hace muchos años. No sé si usted se acuerda de mí en la comandancia de Alajuela. Ah, sí, hace como un par de días de eso, Freddy. ¿Verdad que sí? Hace rato. Pero Sí, mucho y rato. estaba diciéndole a mi señora, voy a ver si puedo llamar a don Rolando para saludarlo, tal vez ya ni se acuerde de mí. Pues un gran saludo para usted y su señora, y le llevaré el saludo a doña Dinora también. Exactamente, salúdeme a doña Dinora, que fue muy buena conmigo en aquel entonces, y para usted muy especial, don Rolando, y que siga adelante. Lo felicito por el programa, luego lo llamo ahí para opinar algo ahí, algún tema importante. Muchas gracias, Freddy, un abrazo a la distancia. Y Buenas que noches. Dios me lo bendiga y me lo lleve con bien. Igual, amén. Gerardo Morales desde Heredia, bienvenido, adelante. Buenas noches, un saludo. Buenas noches, adelante por favor. Nada más una consultita. Si el asunto del narcotráfico es algo terrible para la humanidad, ¿por qué motivos los diputados, cuando los Estados Unidos quiere hacer un operativo en este país, hacen todo lo posible para entorpecer esos labores? Si se supone que deberían todos en ese momento legislar para una sola cosa, que sería el bien del país. A mí me da mucha malicia estas cosas, que más bien, como el narcotráfico tiene tanto poder, no sea más bien mano negras que hayan ahí, que no les conviene que hagan esos fuertes operativos que los Estados Unidos, que otros países sí aceptan esas ayudas, solo Costa Rica le dice no a lo que es las cosas buenas. Y para terminar, quiero decirle que realmente ese problema, el narcotráfico a Costa Rica, ya se le fue de las manos. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada a don Gerardo Morales. Don Gerardo, qué difícil me la pone usted, ¿verdad? No por lo que dijo, sino por lo que implica. Debo decirle que hoy ando golpeado. He tenido 3 conversaciones, una sobre finanzas públicas, otra sobre poder judicial y otra sobre empresariado y desarrollo empresarial. Cada una de esas 3 conversaciones me ha dado una señal tan profundamente cuestionadora de lo que estamos viviendo, y oyéndolo a usted como que integra todo eso. Y en el tema de narcotráfico quiero decirle a nivel de Asamblea Legislativa, yo no veo ni un solo integrante de la Asamblea que actúe en procura de hacerle la vida fácil al narco hasta la fecha. Sí veo a una fracción, y voy a decir nombre, el Frente Amplio, decididamente opuesta a lo que tenga que ver con las actividades conjuntas con los Estados Unidos. Razones ideológicas, razones geopolíticas, razones posicionales, pero jamás por hacerle la vida fácil al narco. Eso es la Asamblea Legislativa de Costa Rica. ¿Cuánto nos dure? Depende de cuánta conciencia tengamos a la hora de elegir diputados, presidentes, alcaldes, regidores, síndicos, concejales. La penetración del narcotráfico rara vez empieza en la cúpula, empieza abajo, en el consejo de distrito, en el síndico, en el regidor, regidora, ahí va para arriba. Y es una enfermedad peligrosa y que en Costa Rica ha avanzado mucho más de lo que imaginamos. El sicariato, por ejemplo, tiene indicadores hoy en algunas zonas de Costa Rica equivalentes a los de Honduras, y eso debe llamarnos a reflexión. Tiene que ver con distribución de la riqueza. El país ha crecido en ingresos y riqueza, no ha crecido en distribución. Tiene que ver con calidad de la educación, tiene que ver siempre con generación de empleo, pero inevitablemente tiene que ver con valores, cómo estamos formando a las nuevas generaciones. Entonces, gracias por la llamada, porque
de vez en cuando me gusta hablar un poquito más en reflexivo en vez de la dinámica ordinaria de la hora que Ortiga. 905-222-0000, el acceso telefónico si usted quiere acompañarnos con su punto de vista en este momento que estamos hablando de diversidad de temas para desarrollar esta noche. Hemos hablado del regreso de don Helio Falla, del acuerdo entre el PAC o el Gobierno y Liberación Nacional, de las designaciones o ratificaciones de candidaturas y rechazo de algunas en Liberación Nacional, del cierre de Burger King. Hemos hablado de narcotráfico y de su impacto en el acontecer nacional, y desde luego usted puede apoyarnos con lo que usted considere que es materia pertinente para desarrollar en la hora que Ortiga en esta noche. En otro campo, indudablemente hay que hacer eco de un tema que algunas personas podrían pensar que no tienen mucho que decir, pero el organismo de investigación judicial detiene a 6 policías por presunto abuso de autoridad. Bien por el OIJ, mal por los policías que se exceden. Pero pongámonos a pensar en qué condiciones está combatiendo la policía al AMPA. Qué difícil, ¿verdad? Cuando el policía tiene que apegarse a un libreto rígido e inflexible y el delincuente tiene la cancha completamente abierta. Es el clásico tigre suelto contra burro amarrado, pero las leyes son leyes, hay que cumplirlas. Entonces es un tema llamativo e importante. William Sojo desde Alajuelita y Jorge Ruiz desde Desamparados. Adelante, don William. Buenas noches, don Rolando. Buenas noches. Don Rolando, una preguntita para usted directamente. Es sobre el puente de La Platina. Si ese puente fuera suyo, usted hubiese reclamado lo que se ha gastado. ¿Usted hubiese pedido algún tipo de factura y algún tipo de garantía? Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la Asamblea que no actúa al respecto? ¿Qué es lo que pasa? Que se gasta y se gasta y se pide más y se pide más. Una empresa construye y a los días eso está malo y eso ya tiene rato. ¿Qué pasa, don Rolando, que ustedes no actúan? Muchas gracias por su llamada y por el planteamiento. Se lo respondo de este modo. En cada una de las acciones en el puente Río Virilla ha habido la licitación correspondiente, el contrato correspondiente, la intervención de los organismos técnicos, los que saben de estas cosas, y de la Contraloría General de la República. La Contraloría ha avalado los contratos, por lo tanto están apegados a derecho. El resultado final requiere la experticia de la NAME, que es, digamos, el laboratorio más calificado que tiene el país en materia de infraestructura vial. De ahí depende las acciones que puedan tomar el MOP, la Contraloría y eventualmente la Asamblea Legislativa. Yo creo que usted plantea un tema vivo y realista. Voy a dejarlo en mi registro temático de asuntos pendientes, a ver cómo le entramos a ese tema, porque es cierto, si el puentecito fuera mío, yo estaría despelucado viendo a ver qué fue lo que pasó. Don Jorge Ruiz, desde Desamparados. Buenas noches, don Rolando. Buenas noches, don Jorge. Poco decepcionado con este fútbol costarricense y esa sub-23 es. Ah, los princesos. Sí. Qué bárbaros. Don Rolando, mire, para un compañero ahí de Gerardo que dice que hay mano negra. Sí, claro que sí hay mano negra. Imaginen que Estados Unidos a 10.000 kilómetros bombardean Afganistán, toda esa zona, con esos teledirigidos. Ellos les dicen drones, son dirigidos, teledirigidos, porque los avioncitos esos no se manejan solos, alguien los maneja y los controla y los dispara. Pues mire, lo mismo puede hacer Estados Unidos aquí. ¿Por qué tiene que venir una cañonera con 40 un avión portahelicópteros con cerca de 20 helicópteros y todo eso? Si ellos le hacen aquí, cerca del tapón de Darién, le hacen un cerco, mire señor, ahí no pasa pero ni una sola nave de esas rápidas tirañas que le llaman colombianas. Ahora, ¿quién le vende a Colombia la cantidad de acetona que se ocupa para la pasta de coca de Estados Unidos? Entonces, señor, ¿dónde está el secreto? No hay que ir muy largo, porque usted para traerme 1.000 kilos de cocaína tiene que traerme con un barco súper artillado, si ni siquiera les pueden disparar en alta mar. Buenas noches, don Gerardo, ahí le queda de tarea.
Bueno, Rolando. Muchas gracias, don Jorge Ruiz. No le puedo contradecir, don Jorge, y le voy a decir más. El más grande consumidor de droga de América, de punta a punta, de los Estados Unidos. Si el mercado fuera contenido, la oferta sería reducida, pero nos han convertido a todos en faja transportadora de droga, y por eso los remanentes se van quedando acá, o los pagos en especie se quedan acá, y eso hace que seamos muchísimo más vulnerables en esa materia. Coincido con usted en mucho de lo que enfoca. Glenn, ¿cómo estamos con la llamada? No ha contestado, no la ha hecho. Vamos a pausa y hacemos la llamada para hablar con don José Francisco Pacheco. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Regresamos, amigas y amigos, a la hora que Ortiga. Para Fuego Cruzado hemos invitado al viceministro José Francisco Pacheco de Hacienda, a quien agradecemos que ya extra inning, ya cuando ha terminado su larguísima jornada, acepte conversar con nosotros un ratito. Don José Francisco, bienvenido a la hora que Ortiga. Le damos 3-4 minutos para que usted nos haga un análisis sobre los alcances del proyecto de presupuesto para el 2016. Bueno, muy buenas noches, Radio Escuchas, también a usted, don Rolando, que me ha hecho el honor de invitarme por primera vez al programa, en vista de que el tema es muy extenso en realidad y que puede consumirnos una cantidad impresionante de tiempo. Trataré de ser lo más sucinto en cuanto al análisis que en general deberíamos hacer en torno al presupuesto nacional, partiendo inicialmente de un hecho que es crítico, y es que lo que aquí el presupuesto nacional incluye es fundamentalmente lo que el gobierno central y los poderes de la República planean gastar en un determinado año. Es decir, aquí nos circunscribimos a discutir el gasto de los ministerios, del Poder Ejecutivo, legislativo, del Judicial y de los otros órganos. Aquí ya no entran en detalle, por ejemplo, en situaciones autónomas, la caja está fuera también Jadeva, Recope, el ICE, etcétera. Así que es muy importante entender el contexto en el cual estamos circunscribiendo este análisis. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece fundamental entender que un presupuesto es un plan, ¿okay?, de lo que yo pienso o creo que puedo gastar en determinado año en aras de generar determinada inversión, determinada producción que sea positiva para los ciudadanos. Y aquí también es clave poder comprender esto, porque la discusión del presupuesto nacional generalmente conlleva como dos grandes brazos. Uno es el brazo fiscal de impacto macroeconómico. Presupuestos abultados con déficits enormes son preocupantes tanto por la deuda que acumula a través del tiempo, como por los efectos colaterales que esto tiene en el ámbito macroeconómico. Pero también hay un ámbito de lo que podríamos denominar el desarrollo, la parte más desarrollista del presupuesto. Es decir, nosotros invertimos una cantidad de recursos por año en aras de poder mejorar en apariencia o inicialmente la calidad de vida del ciudadano. Entonces es en ese mundo, en esos dos brazos, que usualmente tenemos que lidiar los formuladores de política fiscal con cuánto, ¿verdad?, y en dónde se va a poner la plata que el gobierno decide gastar en determinado año. Para el año 2015, para el 2016, el presupuesto de la República alcanza los 8 billones de colones, cerca de un cuarto del PIB. 25% del PIB está representado en ese presupuesto, cuando consideramos tanto el gasto que hace el gobierno como el pago de amortización y de deuda, pues en general. De este monto uno podría reflexionar tremendamente sobre si es muy grande, si es mediano o si es pequeño.
mucho va a depender de cuál sea el parámetro de referencia que utilicemos, don Rolando. Por ejemplo, si lo comparamos con lo que es el PIB, nuestro presupuesto, descontando amortización, es muy parecido al promedio que se usa en América Latina. El promedio de América Latina, digamos, anda en términos cercanos al 18, 20%, 22%. Entonces, si yo lo evalúo desde esa óptica, tenemos un presupuesto promedio para el ámbito latinoamericano. Pero, si lo comparo con los recursos que le ingresan a las arcas del gobierno, pues obviamente tenemos un presupuesto muy elevado, ¿verdad? Sobre todo porque al día de hoy este presupuesto de la República se está presentando con un déficit cercano al 7% del PIB. Entonces, la discusión sobre si el presupuesto que estamos presentando es grande o pequeño va a depender mucho del parámetro que utilicemos. Sí le puedo decir que el gobierno de la República ha hecho un esfuerzo importante por controlar el crecimiento del gasto, recordando varios detalles acá. Uno es que cerca del 95% del presupuesto gubernamental es rígido, es decir, ya está definido previamente por algún elemento legal, por la Constitución, o son partidas que no son fácilmente esquivables. Es decir, yo no puedo decir tan fácilmente si decido o no pagar la deuda. La deuda que tiene contraída el gobierno hay que pagarla, y eso entonces se convierte en un gasto inflexible desde el punto de vista de la formulación fiscal. Ahora bien, les decía que ciertamente se ha hecho un esfuerzo importante. El presupuesto de este año crece un 0.5% en relación al que presentamos hace un año atrás. Y en esto creo que hay que ser honesto, han convergido una serie de factores que han beneficiado, digamos, que este número sea bajo. En primer lugar, hay un menor pago de amortización. El presupuesto que se presentó en el 2015 estuvo altísimamente influenciado por el pago de deuda que veníamos acumulando a lo largo de los últimos 15 años y que tuvo como un año detonante justamente el año 2015. Para este año, entre intereses y pago de amortización, el gobierno estaba proyectando cerca de un 9% del PIB, lo cual me dice que pagamos más de deuda que la inversión misma que se hace en educación. Para el año 2016, si bien hay un decrecimiento en algunas partidas, ciertamente seguimos teniendo un pago de deuda bastante elevado, de cerca de 8 puntos y medio del PIB. Ese es un factor entonces que nos ayuda a explicar el por qué el presupuesto crece poco. José Francisco, le voy a meter la cuchara para mencionarle algunas observaciones que ya recibo en Facebook. Jorge Montero, ¿por qué el gobierno no intervino a llegar a un arreglo con BK para evitar el despido? Bueno, eso es un tema ajeno al viceministro con el que estamos. José Antonio Arias, Rolando, lo felicito por su trabajo y programa. Gracias, don José Antonio. Augusto Brenes. Empezamos. ¿Por qué le dieron miles y miles de millones al Ministerio de Cultura si este año fue una pelada de ese ministerio? María Laura Castro cuestiona la publicidad de un recorte irreal en el presupuesto, enviándonos la publicación de La Nación de hoy. Fernando Hidalgo, ¿quién lleva control de los sobrantes del presupuesto? Y si se consideran los presupuestos de los años venideros, ¿quién lleva el control financiero y político de eso? Ahí tiene algunos temitas. Ok, está muy bien, me parecen excelentes puntos que ha detallado la gente el día de hoy. Te comento algunos. Por ejemplo, bueno, en el caso del Ministerio de Cultura, más bien es uno de los ministerios que está teniendo decrecimiento en términos reales, ¿verdad? Su presupuesto crece por debajo de la inflación. Eso significa que se mantiene ciertamente un monto determinado de plata que, si se compara con el 2015, es menor al de este año. Y bueno, tiene razón, cuando ha habido situaciones complicadas en la ejecución de proyectos, lo más importante acá no es destruir la obra, porque el Festival Internacional de las Artes es un programa muy consolidado que merece ser revisado a profundidad,
y para ello no solamente estaríamos pensando en darle pista cercana a eso que han hecho ellos, sino que además nos interesa muchísimo que sea parte de este que hemos denominado el presupuesto por resultados, es decir, que a futuro la asignación de recursos que se le da a los ministerios se haga según lo que logren generar, producir, y no que se haga un crecimiento adicional. Lastimosamente estamos en etapas iniciales de este proceso de presupuesto por resultados y todavía no podríamos, digamos, consolidar como la gente lo quiere ver a simple vista, pero no es tan sencillo tampoco eliminar recursos de montón, porque ya hay, como le digo, compromisos previos, sobre todo en materia de planilla, que son muy complicados de poder tocar. La pregunta sobre qué pasa con los sobrantes. En realidad, en el gobierno no se generan sobrantes en el sentido que nosotros entendemos. Lo que yo hago, digamos, es presupuestar determinado monto a un ministerio específico, y si el ministerio no lo gasta, simplemente no se genera deuda, digamos. Creer que al ministerio le está sobrando demasiada plata porque subejecutó un 20% de su presupuesto no es tan cierto. Debemos recordar que prácticamente la mitad del presupuesto nacional se cubre con deuda, y entonces lo que nos interesa acá pensar es que si se subejecuta algo que no sea necesario, y eso creo que es lo que hay que recalcar en este caso, si estamos subejecutando partidas que no son críticas para la generación de bienes y servicios, creo que ahí no deberíamos tener problemas. El problema está cuando subejecutamos partidas muy relevantes para el desarrollo nacional. Por ejemplo, históricamente el gobierno de la República subejecuta cerca del 45% del presupuesto en inversión. Eso sí nos tiene que llamar a la preocupación, porque ahí se están dejando de producir escuelas, carreteras, ¿verdad?, clínicas, etcétera. Entonces ahí es un punto de llamada de atención. Pero cuando subejecutamos partidas tipo viajes al extranjero, por ejemplo, tiempo extra o algunos elementos de publicidad, bueno, pareciera que eso no es tan malo, pero en realidad no es que sobre plata, es que simplemente no nos endeudamos con eso. Y justamente lo que la persona de Facebook establecía es otro elemento fundamental en el cual estamos avanzando: la programación plurianual. Tenemos que acostumbrarnos a que los presupuestos se ejecutan por periodos multianuales. Ojalá pudieran de alguna manera converger hacia lo que es la misma planificación de gobierno, ¿verdad? De manera que, sobre todo en el tema de proyectos de infraestructura, sepamos, ¿verdad?, que un proyecto que se genera en el momento X va a estar costeado durante diferentes años y se le va a dar fluidez al proceso. Don Eso es un tema por el cual caminamos. Dice Diego Porras en Twitter: ¿cómo decir que se requiere impuesto para hacer obra pública si el MOP solo ejecuta un 20% de su presupuesto? Roberto Guzmán recomendaría para el presupuesto 2016 que Hacienda valore recortes por cooperación internacional en asuntos ambientales por el cambio de la meta CO2 neutral. Diego Porras dice el presupuesto bajó en la mayoría de ministerios, pero los ministerios pequeños que no son significativos, en los grandes sube. Arturo Bolaños: el presupuesto se compara horizontalmente con el año anterior y ese es el primer medio de comparación. Roberto Guzmán: lamentable retroceso en seguridad en tan pocos meses. Inseguridad ya es tema nuevamente en Costa Rica. Carlos Acuña: va mal esto, solo el gobierno lo oye, en qué mal mensaje para los inversionistas. Caleta Alvarado: buenas noches, una pregunta, ¿el PLN propuso algún recorte al FES? Respuesta: no, ni votaremos ninguna. Cabreado: esto es tan falso como todo el mismo gobierno, una frasecita muy populista por cierto, pero ya pasaron las elecciones. Rigo: ¿sería creíble el supuesto recorte más bajo de la década si no hubieran aumentado el 19% el año pasado? Ahí le dejo una variedad temática. Adelante, por favor. De todo escuchamos, efectivamente. Mire, bueno, en primer lugar, los ministerios más pequeños son inclusive los que no tienen ligamen legal. Es decir, por ejemplo, el caso del Ministerio de Educación, que representa cerca de un 30% del presupuesto nacional, está vinculado su financiamiento a la Constitución. Y la Constitución me dice que yo no puedo incrementar el presupuesto del Ministerio de Educación por debajo del crecimiento de la economía. Ese es un tema, digamos, que nos permite
permitiría entender el por qué el presupuesto seguirá creciendo. Bueno, porque hay una valoración constitucional que no la tienen, por ejemplo, los ministerios pequeños como Planificación, como COMEX, ¿verdad? O como el nuevo Ministerio de Economía, por decirle algunos. En realidad, el presupuesto está tan concentrado en tan pocas cosas, por ejemplo, que cerca de un 80-85% del mismo lo podemos observar en cosas que además son imposibles de recortar. Pensiones, para el cual el gobierno ya le presentó un presupuesto a la Asamblea Legislativa. Educación, por ejemplo, pago de deuda, ¿ok? Con esos tres, solamente ahí, en esas tres cosas, tenemos cerca de un 70% del presupuesto, ¿ok? Es por eso que lo que vamos a observar todos los años, y eso es importante que lo tengan, si usted revisa el presupuesto de los últimos 20 años, todos los años tenemos el presupuesto más elevado de la República, y ahora es más complicado porque cada vez nos fijan las partidas presupuestarias a vínculos legales que cumplir, ¿verdad?, por alguna determinada razón. Y ellas pudieron haber sido muy buenas, pero que no se les generó la inversión, los recursos necesarios para producir. Estamos con el viceministro de Hacienda, José Francisco Pacheco. Tema central es presupuesto de la República. Han oído ustedes una variedad de reacciones de diferente índole. Yo quisiera hacerle una pregunta a propósito de un mensaje de un radioescucha. El gobierno llegó a un acuerdo con las universidades en cuanto al FES. En la Asamblea Legislativa ha habido, desde la posición de Liberación Nacional, desde el primer momento, es decir, respetamos y respaldamos esa acción, hasta la posición del Movimiento Libertario, hay que recortar. ¿Qué significa el FES en la concepción del gobierno y cuál es la proyección a futuro, sabiendo que tienen que entrar en una nueva negociación en el 2016? Ok, el FES universitario tiene que visualizarse en un contexto general de inversión en educación pública. Tanto este gobierno como los pasados gobiernos han sido claros que la educación costarricense, que incluye tanto preescolar como educación terciaria, son prioridad, y eso significa que se les asigna recursos de una manera con un sesgo positivo, pongámoslo así. El FES universitario es parte justamente de esta estrategia, no las podemos apartar. Desde hace ya varios años se dio una especie de negociación entre el Ministerio de Educación, que es quien recibe la plata, ¿verdad?, de educación propiamente de este rubro, y en la negociación entre el Ministerio y las universidades lo que se decide cuánto es que se le distribuye a cada uno. Entonces, más o menos, para que entiendan la lógica de esto, una vez que se le asigna al Ministerio de Educación un determinado presupuesto por año, con base en las reglas de juego que tenemos hoy y que expliqué anteriormente, entra en juego esa negociación interna, cuánto para el FES y cuánto para el resto de la educación costarricense. La educación universitaria es una educación pública de excelente calidad, tiene que seguirse fortaleciendo, pero tiene que seguirse fortaleciendo en el marco de una realidad fiscal también como la que vivimos. Y creo que este año tanto las universidades como el nuevo Ministerio de Educación entendieron que no se puede seguir creciendo al ritmo que lo han venido haciendo, con tasas superiores al 12%. Y de esta manera logramos una negociación que siento yo fue bastante favorable para ambas partes, y que hace que el FES crezca cerca de un 7,38%, es decir, crezca la misma tasa que el PIB. Pero tomemos eso en consideración, me parece fundamental que tengamos esto en cuenta. El sector educación es un sector prioritario y por lo tanto hay que darle recursos tanto a la educación primaria, secundaria y preescolar, técnica inclusive, como se le tiene que dar también a las universidades. A futuro, pues estamos apenas planteando las primeras ideas internamente de cómo va a ser esa negociación. Sí les comento que en la negociación anterior, el acuerdo que se llegó entre las universidades y el gobierno de turno fue elevar el FES universitario a un 1.5 del PIB, ¿verdad? Esa es la asignación neta. Al día de hoy, las universidades están recibiendo un 1.45. Es decir, que de alguna manera va a ser necesario, si deseamos cumplir con esa meta, incrementar el FES en algún momento. No vamos a decir que necesariamente el otro año, pero sí va a ser necesario que crezca a tasas un poco superiores al de la economía nominal.
Estamos en la hora que Ortiga con el licenciado José Francisco Pacheco, viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda. 905-222-0000, el acceso telefónico si usted quiere acompañarnos para ortigar en el tema. Hoy específicamente es el presupuesto del 2016. La Ortiga CR en Twitter, la hora que Ortiga en Facebook para intercambiar criterios y puntos de vista. Don José Francisco, el presupuesto en la acción legislativa que presagia para el Ministerio de Hacienda, ¿cómo vislumbran las semanas venideras, sabiendo que hay un plazo constitucionalmente establecido y una dinámica con la participación de distintas fracciones parlamentarias? Yo le voy a ser muy honesto y he encontrado en la discusión del presupuesto de este año un enorme nivel de apertura y madurez. Creo que tanto el gobierno de la República como la misma Asamblea Legislativa son conscientes de las limitaciones que presenta la formulación del presupuesto. Creo que ha habido un análisis responsable de la gente de la comisión con la que hemos estado trabajando. Bueno, pues don Rolando es parte de ella. Yo estoy muy contento con el nivel de trabajo que se ha hecho. Me parece que ha sido un trabajo serio, que ha sido un trabajo propositivo, que ha sido un trabajo en conjunto, dialogando con el Ministerio de Hacienda. Así que yo creo que una vez que hemos explicado las vicisitudes, las particularidades que tiene cada uno de los ministerios, cada una de las partidas, yo lo que espero es que se mantenga en primer lugar esta discusión responsable, que entendamos qué hay detrás de cada una de estas cosas, ¿verdad? Y que veamos en el presupuesto justamente eso, un plan, pero que yo creo que aquí es lo más importante. Si yo quiero que ese presupuesto crezca a un ritmo moderado, en primer lugar, ¿verdad?, que no se dispare de una manera fortísima, y si en segundo lugar yo quiero que además esto se transforme, estos recursos que estamos asignando se transformen efectivamente en bienes y servicios de calidad para el ciudadano, tenemos que ir pensando más bien en los elementos que van a hacer posible eso. El presupuesto como tal, un recorte masivo del presupuesto no es posible. Creo que los mismos diputados lo han tenido que ver. Creo que han reconocido implícitamente que el gobierno ha hecho un esfuerzo. Claramente está listo, el gobierno está abierto siempre a dialogar sobre ellos. Así que yo lo que creo es que el presupuesto más bien es un fruto final de algo, ¿verdad?, que si lo queremos mover para arriba o para abajo, beneficiar aquí o acá, pues justamente no es a través del presupuesto mismo, sino que es a través de la aprobación de una serie de legislación, de piezas de legislación que el gobierno ha presentado y que vendrán más por delante. Entonces, a mí me parece que va a ser una discusión que seguirá siendo muy rica, muy enfocada en los detalles, pero que va a salir, digamos, con un nivel de madurez y de diálogo entre las dos partes que yo siento ya va avanzando de manera muy positiva. Dice don Kenneth Chacón desde Cartago lo siguiente. Adelante, don Kenneth. Aló. Don Kenneth. Aló. Bueno, nos dice Varo. Parece que estamos en Venezuela donde los discursos son incendiarios. Roberto Guzmán, por funcionarios como estos que la oficina del gobierno no avanza. Se refiere a la pretensión de Patria Justa de llevar al referéndum el aumento del salario. La reacción de Varo, don José Francisco, tiene que ver con el reto del presidente de la República a los diputados para que demostremos que lo que está diciendo el gobierno en materia fiscal no es lo propio. Usted podría darnos una opinión al respecto y escuchamos antes a Humberto Murillo desde Sabanilla. Adelante, don Humberto. Buenas noches, señor diputado, buenas noches, señor viceministro. Una pregunta con todo respeto, señor viceministro. En este presupuesto de este año, ¿cuánto va dedicado a las pensiones de lujo y a las gollerías que se pagan por las colecciones colectivas? Gracias. Muchas gracias por su llamada. Bueno, ahí le queda una carambola a don José Francisco. Lo que dice don Humberto, lo que nos dicen en Twitter sobre la pretensión de los sindicatos de llevar el aumento del salario a referéndum y la actitud del presidente de retar a los diputados. Ok, bueno, en realidad lo del referéndum no tengo detalles, no podría opinar, digamos, con propiedad, pero sí le puedo comentar al señor que participó vía telefónica que en este momento
tenemos que seguir presupuestando según la normativa vigente. En materia de pensiones, eso sí, ya hemos trabajado un proyecto de ley a nivel de gobierno que se junta con 3 proyectos de ley que la diputada Sandra Piz de Liberación Nacional ha presentado y que de manera conjunta van a permitir reducir de manera sustantiva, en caso de su aprobación, esto que a él tanto le incomoda. Le comento, por ejemplo, con la propuesta que hace el gobierno, pensiones que estén por encima de los 10, 17, 15 millones, por ejemplo, que tenemos algunas, perfectamente podrían estarse reduciendo a niveles cercanos a los 3 millones y medio. ¿Por qué no más? Me dice usted, tal vez. ¿Por qué no las dejamos a niveles de 1 millón, 1,5 millones? Bueno, porque ya ha habido también discusiones legales a nivel de país que indican que una reducción tan drástica en la pensión podría ser acusada de confiscatoria, y entonces el gobierno tampoco quiere que por una razón de estas el proyecto se caiga. Entonces, en este momento, el presupuesto en materia de pensiones sigue la misma normativa, las mismas reglas de juego que tenemos al día de hoy, con la esperanza que este conjunto de proyectos que se ha presentado entre el gobierno y la diputada Piz puedan ser aprobados, lo cual daría un enorme respiro fiscal en materia con ahorros cercanos a los 20.000 millones, y que además reduciría considerablemente la dispersión que existe en la actualidad. Debemos recordar que además, tanto el gobierno como la doctora Piz hemos acordado que aquellas pensiones que sean menores a determinado número, a determinado monto, estarían exentas del pago de ciertas tasas que hoy día tienen que pagar. Entonces, nuestra estimación, por ejemplo, es que pensiones de 250, 300 mil pesos tengan implícitamente un aumento de cerca del 9%, porque dejarían de pagar esta tasa, y es fondos que de alguna manera también las personas entonces quedan en el bolsillo de las personas. En el caso de las convenciones colectivas, el presupuesto nacional de forma directa solamente financia las convenciones del Ministerio de Educación y del Ministerio y de la Imprenta Nacional. La gran masa de convenciones colectivas en el país están en las instituciones autónomas y en las municipalidades, no en el gobierno, ¿verdad? Entonces, creo que eso es importante también hacer la distinción, porque los impuestos que estamos pagando los costarricenses prácticamente no financian convenciones colectivas a como está actualmente el marco legal. Mario Piedra desde Moravia sería la última llamada de la noche. Adelante, don Mario. Muy buenas noches, saludos. Como consulta, compañero, tal vez la voz del pueblo, quisiera que dejáramos de pagar asesoramientos para todos los proyectos de construcción, de lo que ustedes tienen imaginación, y también para las pensiones, que está bueno que rebajen, pero los señores y ancianos nuestros que reciben 100, 120 mil colones de pensión, y que les aumenten un piquillo por ahí. Y buenas noches, y ese es mi comentario. Buenas noches, muchas gracias, don José Francisco. Nuevamente el tema de pensiones y un redondeo que usted pudiera darnos sobre lo que esperaría el gobierno en la fase final del trámite legislativo del presupuesto. Perfecto, muy bien. Bueno, yo creo que las participaciones son bastante pertinentes. Creo que son preocupaciones que uno, no como viceministro ni como jerarca se hace, sino que es uno como ciudadano también plantearía. A mí me parece fundamental que nuestra mayor preocupación no sea que el crecimiento es explosivo, lo cual, digamos, obviamente a nosotros nos preocuparía si tuviéramos un descontrol del gasto que nos lleve a una crisis fiscal en el cortísimo plazo. Eso no lo queremos. Pero aparte de este tema macroeconómico, que yo sé que puede estar suscitando demasiadas preocupaciones, hay un tema que a mí me preocupa más en materia de presupuesto nacional, que tiene que ver con el impacto que efectivamente está teniendo esto en la sociedad. Y es ahí donde a nosotros nos parece fundamental discutir dos cosas muy rápidas. Uno es que ya el presupuesto nacional hace un aporte importante a las condiciones socioeconómicas del país. Tenemos más de 700.000 niños que se alimentan a diario en los comedores estudiantiles. Nosotros pagamos la planilla del Ministerio de Educación en profesores, antes cercano a las 60.000 personas.
nosotros entregamos con estas platas más de 250,000 becas. Es decir, ahí ya hay un aporte que el presupuesto nacional hace y que se vive todos los días y del cual se benefician una buena cantidad de familias costarricenses. Sin embargo, yo siento que todavía podemos dar más, y es a través de una serie de modificaciones a la forma en que se está presupuestando hoy en día, y creo que podemos elevar el nivel de impacto y el nivel de eficiencia que tenemos hoy día en el presupuesto. Nos preocupa sobre todo la ejecución, como es el compañero que llamó, la ejecución tan baja que se hace del tema de inversión. Lo que pasa es que la inversión que ejecuta el MOP no es la única inversión necesaria en este país. Aquí hay puertos, aquí hay tema de aeropuertos, aquí tiene que ver con temas inclusive de infraestructura tecnológica, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el Internet, que es necesario también construir, que es necesario desarrollar, y que con los recursos que tenemos no siempre se va a poder hacer. Pero sí hay una preocupación nata de esto, y que el gobierno quiere empujar, como les decía, a través del tema del presupuesto por resultados. Lo que yo espero, don Rolando y Radio Escucha, es justamente algo que ya comentábamos antes, que se mantenga la buena discusión que ha habido hasta el día de hoy, ¿sí? El buen diálogo, que no significa concordancia en todos los temas, pero que el buen diálogo prevalezca, y que a través del presupuesto nacional logremos visualizar los problemas estructurales que está teniendo las finanzas públicas en Costa Rica. Cuando yo les digo a ustedes que yo tengo que presupuestar 830,000 millones de colones en pensiones, y que estas pensiones van a seguir creciendo por encima del 8, 9, 10% por año, ahí el problema, ¿verdad?, está reflejado en una cifra. Pero entonces tenemos que echarnos para atrás y buscar el diálogo para llegar a votar las leyes necesarias que nos permitan controlar estos gastos que no nos están llevando a buen término. Ese es el tipo de reflexión que yo haría. Creo que el momento presupuestario es un momento, sí, para trabajar el número, para ver en qué se está gastando y en qué dejamos de gastar. Pero más que eso, me parece que es la oportunidad para reflexionar sobre cómo modificar las condiciones que están haciendo que ese presupuesto crezca, y que, como comentaba antes, tal vez no tengan el impacto en todas las actividades que nosotros hacemos como las que quisiera la población costarricense. Muchas gracias a don José Francisco Pacheco, viceministro del Ministerio de Hacienda, por acompañarnos en la hora que Ortiga, máxime que se lo pedimos ya en la noche. Ha sido muy pertinente su abordaje, su desarrollo. Seguramente seguiremos tocando este tema en otros programas, pero le agradecemos de manera especial. Y a ustedes, amigas, amigos, gracias por su sintonía en Radio Monumental y Canal 2. Nos vamos. Rodolfo Chacón, Esteban Elizondo en Canal 2, Glenn Montero, Marco Ramírez en Radio Monumental, Rico González, María Pozo, Carlos Roversi, este servidor, desde la hora que Ortiga. Mañana estará con nosotros el secretario general de Liberación Nacional, Fernando Zamora Castellanos. Tema: Congreso del Partido Liberación Nacional. Buenas noches, que descansen. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.